tal? Buenos días a todos. Nuevamente estamos hoy desde Canadevi Nacional, aquí en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la transmisión. Ahora tenemos de invitados a funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda y voy a presentarlos. Ellos van a hablar sobre esta evaluación, los pasos que se deben a seguir para obtener la marca de vivienda sustentable. En esta sesión vamos a hablar solamente del primer paso de esta metodología y nos acompañan la arquitecta Gabriela González. Ella es subcoordinadora de proyectos de sustentabilidad en la CONAVI. El arquitecto Roberto Colín, que él también forma parte de la Dirección de Diseño de Vivienda y es subcoordinador de proyectos. Y también está aquí con nosotros en la oficina la arquitecta Adriana Vicente González, quien es la directora de Diseño de Vivienda Sustentable en la CONAVI. Les damos la bienvenida y vamos a hacer les recomiendo que hagamos esta dinámica con las exposiciones de nuestros invitados y al final de la sesión se hará un apartado para preguntas y cualquier recomendación que quieran hacer, lo pueden hacer a través de nuestro chat, a través de nuestra plataforma de webinar y también estamos al pendiente a través de la aplicación de Facebook Live. Pues muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a la presentación del paso número 1 para llevar a cabo la evaluación de los prototipos de vivienda sustentable. Vamos a comenzar revisando el flujo que se tiene o que se lleva a cabo para esta evaluación. El primer paso es que el desarrollador tiene que mandar todos los documentos solicitados al correo de sustentable. Una vez que los envían, llega a la CONAVI y en CONAVI los evaluamos. Hay dos caminos. El primero, si es aceptado el prototipo, se va a generar un reporte de reducción de emisiones. Si es rechazado, se genera un reporte donde se especifican los motivos de rechazo y las observaciones que tienen que solventar, ¿no? Para volver a correr el flujo y volver a mandar la solicitud y nuevamente corre como un ciclo, ¿no? Hasta que llegue el punto en que su prototipo sea aceptado. Vamos a ver las consideraciones generales que se deben de tener para esta evaluación. La primera es haber recibido la capacitación del CICEVIVE o bien contar con un asesor certificado CICEVIVE. Creo que no se ve el formato. Un segundo, nos están reportando que no se ve completa la pantalla. Vamos a corregirlo. ¿Listo? Sí. Bueno, ya me están reportando que ya está la vista completa de la presentación. Es que se lo cortó. ¿Ya se ve? No, sí, mira. Ahorita que eso, pero le cambiamos. ¿Y la de la de aquí? Esta, así. Y donde dice compartir pantalla. Es que no se ve en la de compartir pantalla. Ay, no puedo ver el mouse, se desaparece. Pueden hacer clic para dejar. Sí, ¿la acabas de poner? Sí, antes de. Esa es la de Bueno, esta capacitación es muy, muy importante, entonces sí queremos que todos tengan la vista completa de cada uno de los elementos que se evalúan. Me parece que ya está completa la presentación y vamos a continuar. Bueno, continuamos con las consideraciones generales que necesita cada uno de los prototipos para
poder mandar a la evaluación. Bueno, el primero es que el desarrollador ya debió de haber recibido una capacitación del CISEVIVE o bien contar con un asesor certificado CISEVIVE. El segundo punto, que es muy importante, es cumplir con los prerequisitos de las reglas de operación del programa de subsidio, que incluya los botes de basura y contenedores para separación de residuos. Del lado derecho tenemos una tabla que hace el resumen de la línea base, donde se ven los elementos de agua, energía y gas que requieren cada una de las viviendas, y esto lo pueden consultar en la guía más a detalle. Para llevar a cabo este proceso de evaluación hay 3 pasos. Hoy vamos a abordar el primer paso, que es solicitud de evaluación por prototipo. Ok, vamos a tomar como requisitos es que las viviendas o la vivienda se deben de localizar en alguno de los perímetros de contención urbana de CONAVI, U1, U2, U3. Eso los pueden consultar en la página de RUP, en la parte del SIG, y bueno, aquí mostramos la liga por si no la conocen y puedan ir a checarlos. El segundo requisito es que el prototipo debe de contar con al menos 2 recámaras. Esto es respecto a la normatividad vigente. También es muy importante que todos los documentos deben de estar totalmente requisitados y es muy importante aclarar que aquellos que no estén como se solicitan en la guía serán rechazados. En la parte de aquí tenemos la liga y ahí cuando puedan tener acceso o accedan a esta liga van a encontrar tanto la guía para la evaluación, el formato de datos generales, que es muy necesario para el inicio del proceso, y también el formato de carta responsiva y listado de CUPS, que eso es para el tercer paso para la evaluación. Continuamos. El paso número 1 es la solicitud de evaluación por prototipo, y lo que solicitamos son 11 documentos que a continuación voy a mencionar. Y en caso de que falte algún documento, es muy importante decir que no se va a proceder a la revisión, ya que cada uno de estos documentos son fundamentales para llevar a cabo esta evaluación. El primero son los formatos de datos generales. Este formato es un archivo Excel, ese lo descargan de la liga del portal de CONAVI, en la pantalla anterior lo vimos. Y los segundos documentos que se solicitan son los planos del prototipo, tanto en formato DWG como PDF. Es muy importante que todos los planos, tanto en DWG y más en PDF, cuenten con la localización de las viviendas a optimizar, que en PDF sean legibles tanto cotas como calidades de línea para poder llevar a cabo la validación del prototipo, que cuente con la indicación del norte, tanto en el plano de sembrado como en el plano arquitectónico. Para los planos arquitectónicos necesitamos las plantas, cortes y fachadas. Y por último, necesitamos los planos de instalaciones hidráulicas. También se pide las especificaciones de materiales y acabados de cada uno de los materiales utilizados para la optimización de la vivienda. En esta parte se adjuntan los certificados o los dictámenes, así como las especificaciones generales de la vivienda. Todos estos documentos, el deber ser o es preferible que todos vengan en un solo PDF. Sin embargo, por las dimensiones quizá de las hojas o el peso que tengan estos documentos, se puede enviar en un apartado los dictámenes certificados y en otro las especificaciones. De eso no hay ningún problema. Es muy importante señalar que CONAVI puede solicitar algún otro documento si se requiere para la evaluación de los prototipos previo aviso y se dará a través de correo electrónico esta notificación. El cuarto punto son las simulaciones CISEVIVE Ecocasa, que cuentan con la DEVI y la SAVI, el prototipo optimizado. La DEVI es muy importante que la adjunten o la manden en un formato Excel 97. Y por último, el índice de desempeño global del prototipo optimizado.
Bueno, y aquí tenemos una imagen de lo que conforma el IDG. El IDG, para llenar los datos que se solicitan en el Excel, es muy importante revisar la DEBI, los datos que vienen del DET y el DET, así como lo del consumo total por persona de la SAR. Estos dos datos forman el IDG que te arrojan una calificación. Para empezar, es muy importante que conozcan el ID de prototipo de su vivienda. ¿Dónde pueden consultar este ID? Bueno, este ID se consulta en el portal de RUT, en la pestaña de consulta general. Ahí ingresan con sus credenciales, ingresan el número de la oferta y en cuanto ingresan la oferta les aparece el ID del prototipo. Una vez que ustedes dan clic en el ID del prototipo, les aparecerá el ID, la superficie habitable y la tipología. Para mandar los archivos es muy importante tener una nomenclatura. Esta nomenclatura nos sirve para rastrear cada uno de los prototipos que ustedes mandan y para que no se traspapelen. Por eso es muy importante que hagan al pie de la letra este nombrado, como a continuación se los voy a explicar. Para el documento de formato de datos generales, la nomenclatura será FDG, seguida de un guión bajo. Después de este guión bajo va el ID del prototipo. Para los planos del prototipo en formato PDF y DWG será el siguiente nombrado. Para el plano de sembrado, P-SEM- seguido del ID de prototipo. Para los planos arquitectónicos, P-ARC- seguido del ID del prototipo. Para los planos de instalaciones hidráulicas, P-INT- seguido del ID del prototipo. Para especificaciones de materiales y acabados, la nomenclatura será E-MAT-AK- seguido del ID de prototipo. Para las simulaciones de DEBI y SABI, el nombrado será para la DEBI, DEBI-UP- seguido del ID de prototipo. Para la SABI será SABI-UP- seguido del ID de prototipo. Y para el índice de desempeño global será IDG- seguido del ID de prototipo. Del lado derecho de la pantalla hay un ejemplo del nombrado de los archivos. Como pueden ver, cada uno de estos cuenta con la nomenclatura y viene ejemplificado con un número 8, el ID de prototipo. Una vez que ya tengan reunidos todos los documentos y nombrados como se solicitan en la guía, van a mandar un correo al correo de sustentable@conavi.org.mx. El asunto de este correo deberá de llevar el título evaluación, entre paréntesis el ID del desarrollador y el ID del prototipo. En este caso estamos indicando el correo 1.1 en el cual se envían los formatos de datos generales, los planos de prototipo, las especificaciones de materiales y acabados y el índice de desempeño global y la SABI. Hay veces en las que no caben los 11 documentos, es por ello que se solicita en un segundo correo, que en este caso sería el 1.2, la DEBI. En caso de que sus 11 documentos quepan en un solo correo, es correcto, se puede mandar a validar. En caso de que no quepan, tendrán que seguir esta indicación de dividirlo en 2 correos. Es muy importante mencionar que no se recibirán, o más bien no se revisarán o evaluarán correos que contengan archivos comprimidos en WeTransfer, en Google Drive, OneDrive. Esos no los vamos a evaluar, se tienen que mandar tal y como se solicitan en la guía. Una vez que mandaron a validar el prototipo o la evaluación de la vivienda, en cuanto den enviar al correo,
en automático se detona una notificación de respuesta de la recepción de los documentos. Esta notificación es automática. En caso de que no les llegara, les solicitamos por favor que revisen sus bandejas de correo no deseado o que su servidor tenga la capacidad para la recepción de correos. Una vez que se lleva a cabo la evaluación y se acepta el prototipo y todo está bien, se genera un reporte de reducción de emisiones. En ese se considera el IDG y el porcentaje de reducción de emisiones. En caso de que se rechace el prototipo, se incluirán los motivos de rechazo haciendo referencia a las pestañas de DEVI o de algún documento faltante. El nivel de servicio para la revisión es de 5 días hábiles. En los casos en los que el volumen de trabajo sea alto, se dará una respuesta a la brevedad, sin embargo puede que nos excedamos de esos 5 días. Es importante señalar en este caso que todas las evaluaciones que lleguen después de las 6 de la tarde en días hábiles se contarán a partir del día siguiente. Y los casos de las evaluaciones que manden a validar en días sábado y domingo empezarán a contar los 5 días hábiles a partir del día lunes. Para los cortes de revisión, para la marca de vivienda sustentable, se llevarán a cabo 2 veces a la semana, siendo los días lunes y jueves. Para el proceso de marca sustentable es importante mencionar que no se aceptan reportes de reducción de emisiones emitidos en 2017 o anteriores. Esto debido a que las herramientas en RUP no permiten la carga de estos archivos. A continuación, les presento la tabla. Es una tabla síntesis de las consideraciones generales para ser acreedores a los diferentes puntajes de sustentabilidad ambiental. Esta tabla la pueden consultar en la guía. Y bueno, del lado derecho tenemos un resumen de las diferentes tipologías para la evaluación de la vivienda. Es importante señalar que se tiene que revisar cómo se está haciendo el registro de su vivienda en RUP para poder hacer un registro correcto en la pestaña de DEVI. Es por ello que los remitimos a la consulta general de RUP para que revisen tanto el ID de prototipo como la tipología que tienen registrada. Vamos a empezar con algunos casos de cada una de las tipologías de vivienda y comenzamos con la tipología aislada. Las consideraciones para la tipología aislada es que no debe de compartir muros y losas entre pisos. Por cada optimización diferente en el mismo prototipo se hará una evaluación. Por cada clima diferente dentro de la región se hará una evaluación. Y para los casos en los que seleccionen el clima DEVI en la pestaña de comprobación, deberán de tomar en cuenta los siguientes criterios. Si seleccionan la ciudad del listado, ya no deberán de colocar la latitud, longitud y altitud. Si en caso contrario seleccionaron la ciudad mediante longitud y latitud, deberán de colocar en los apartados de datos cada uno de estos datos que se solicitan: latitud, longitud y altitud. Comenzamos con nuestro primer caso. Es el caso de una vivienda aislada que cuenta con pasillos. ¿Qué es esto? Bueno, es que la vivienda, como su nombre lo dice, está aislada y los muros tienen contacto directo con las incidencias de rayos solares. Para este caso se hace el análisis de una sola vivienda. En la imagen mostramos un caso ejemplo donde vemos en el lote A una vivienda que está separada por un pasillo de la vivienda B, que está dentro del lote B. Ahí podemos ver que cada uno de estos muros los marcamos en DEVI como muro exterior, aire exterior. El siguiente caso para este tipo es cuando la vivienda cuenta con una junta constructiva. ¿Qué es esto? Es cuando se tiene un tren de viviendas aisladas y lo único que los separa una de otra es una junta constructiva. Para estos casos se realizará el análisis de las viviendas que se encuentren en cabeceras e intermedias, es decir, se realizará un análisis como si fuera vivienda adosada.
Sin embargo, en la pestaña de comprobación de DEVI, el registro será como aislado. Nuestro tercer caso para la vivienda aislada es el caso de la vivienda aislada con 2 niveles con pasillo. Es lo mismo que en el primer caso que vimos, es decir, la vivienda se encuentra separada una de otra a través de un pasillo que permite el contacto de los rayos solares con los muros y se realizará el análisis de una sola vivienda. El siguiente caso es la vivienda aislada a 2 niveles con junta constructiva. Nuevamente, para estos casos, el análisis será para viviendas en cabeceras e intermedias. Sin embargo, en la pestaña de comprobación, la tipología se registrará como aislada. En el esquema que tenemos, les mostramos el caso. Vemos que la junta constructiva está entre ambas viviendas y para estos efectos y para unificación de criterios de evaluación, se marca el muro que está como la junta constructiva como muro medianero. El siguiente caso es la vivienda adosada. Las consideraciones para este tipo de vivienda es realizar un análisis por viviendas intermedias y viviendas en cabeceras. En la imagen podemos ver este ejemplo de lo que estamos llamando una vivienda cabecera y una vivienda intermedia. El primer caso para este tipo de análisis es una vivienda adosada dúplex vertical con pasillo. Nuevamente, como lo mencionamos en los casos anteriores, es cuando dentro de un lote se encuentran 2 viviendas. En este caso, se realizará el análisis por envolvente térmica, siempre y cuando las 2 viviendas cuenten con el mismo ID. En caso de que se tenga diferente ID de vivienda, se realizará el análisis por prototipo. Eso dependerá de cada uno de los casos con los que ustedes cuenten. El siguiente caso es una vivienda adosada dúplex vertical con junta constructiva. Nuevamente, cuando hay una junta constructiva que separa una vivienda de otra, el muro que tiene, o este doble muro será denominado en DEVI como muro medianero, y se realizará el análisis por viviendas en cabeceras e intermedias. El siguiente caso es vivienda adosada dúplex horizontal con pasillo. Esta tipología de vivienda hace referencia a que dentro de un mismo lote se encuentran 2 viviendas, esto en el sentido horizontal. Cuando se tenga pasillo, se realizará el mismo caso de análisis, como lo hemos venido mencionando. Se realizará por envolvente térmica y se realizará un caso de análisis. Cuando se tenga una vivienda adosada dúplex horizontal en un tren continuo, se realizará el análisis en viviendas en cabeceras e intermedias. En estos casos, existe separación entre una vivienda a otra, un muro medianero, es decir, no existe una junta constructiva como lo hemos venido mencionando en los casos anteriores. El siguiente caso de estudio es una vivienda adosada dúplex horizontal 2 niveles con pasillo. En estos casos es cuando una vivienda dúplex cuenta con pasillos que permiten el contacto directo del muro con el exterior y se realizará el análisis por envolvente térmica, siempre y cuando el ID de la vivienda 1 y de la vivienda 2 sea el mismo. En caso de que sea diferente, se realizará por vivienda o ID de prototipo. Nuevamente vemos el caso de la vivienda dúplex horizontal sin pasillo y bueno, como ya lo hemos venido mencionando, para estos casos se realiza el análisis de viviendas en cabeceras e intermedias.
Pasamos al caso de la vivienda cuádruplex. Cuando se tiene una vivienda cuádruplex donde cuente con pasillos, se realizará el análisis por envolvente térmica siempre y cuando el ID de las 4 viviendas sea el mismo. En caso de que el ID de las viviendas sea diferente, se realizará el análisis por ID de prototipo. Y por último, para terminar esta parte de vivienda adosada, es el caso de una vivienda cuádruplex sin pasillo, es decir, que es en un tren continuo y solo lo separa una junta constructiva, un cuádruplex de otro, y nuevamente aquí se realiza el análisis por viviendas en cabeceras e intermedias. Pasamos a la última tipología, que es la tipología vertical. Para estos casos, las consideraciones son que se llevarán a cabo los análisis de la vivienda vertical de acuerdo al número de prototipos que contenga el edificio. Comenzamos con el vertical triplex. Cuando el edificio se encuentra aislado o cuenta con pasillos, o en su caso, existe una escalera que divide un edificio, o más bien separa un edificio de otro, se realizará el análisis por envolvente térmica y deberá estar integrado el número de viviendas que integren este triplex. El siguiente caso es el vertical multifamiliar. Para este caso se realizará el análisis por envolvente térmica siempre y cuando todas las viviendas cuenten con el mismo ID de prototipo. En caso de que cuenten con diferente ID, se realizará el análisis por vivienda. El siguiente caso es cuando tenemos varios edificios en un tren de vivienda y se encuentran separados por una junta constructiva. Se realizará el análisis por edificios en cabecera y para el edificio central. Por último, queremos hacer énfasis en la utilización del muro de colindancia. Se considera un muro de colindancia cuando se tiene un muro continuo a la construcción de la vivienda y este muro de esta construcción no pertenece al conjunto habitacional o al conjunto que se está desarrollando, y es muy importante mencionar que no se conocen los materiales de construcción de esa vivienda. Para estos casos se emplea el muro de colindancia. Y bueno, con este caso damos por finalizadas las tipologías de la vivienda y a continuación vamos a hablar de consideraciones de análisis para la desviación con respecto al norte. Es muy importante que en la pestaña de comprobación de DEVI siempre registren la desviación respecto al norte con la que cuenta su vivienda. En el sembrado siempre deberán indicarse cuáles son las viviendas a analizar. Es importante mencionar que la desviación respecto al norte siempre va en un ángulo de menos 45 a 45. En el momento que ustedes ingresan en DEVI un ángulo mayor a 45, va a cambiar la orientación de la vivienda. Entonces, es muy importante que siempre ubiquen el ángulo de desviación respecto al norte. Para las consideraciones de análisis de orientación de elementos constructivos, es muy importante señalar que la orientación de estos elementos se registran en la hoja de superficies de DEVI y se hace en relación al norte, y el resto de las direcciones se organizan en el sentido de las manecillas del reloj a partir del norte. Esto viene en el manual de DEVI. Aquí les indicamos la página para que lo puedan ver a mayor detalle. Y bueno, todos estos elementos constructivos se consideran a partir de la puerta del prototipo, que siempre va a tener una orientación hacia el norte que es igual a 0 grados. En la imagen se ejemplifica cómo está la vivienda en un sembrado. El acceso está hacia la calle y siempre se va a considerar este acceso hacia el norte para efectos de registro en la hoja de superficies. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta primera etapa
del proceso de evaluación. Vamos a tener futuras sesiones en las cuales se abordarán los otros 2 puntos. Aquí en esta pantalla pueden ver el correo de sustentable@conavi.gov.mx, en el cual nos pueden mandar sus dudas. Y bueno, en la parte de abajo pueden tener acceso a la guía a través del siguiente link. Daremos un par de minutos para que se puedan formular algunas preguntas y por otro lado nos den oportunidad de revisar las que ya tenemos. Bueno, aquellos que están conectados vía Facebook Live, como se darán cuenta, aquí Adriana Vicente, la subdirectora del área de vivienda sustentable en CONAVI, pues está al pendiente de las consultas que se están haciendo y directamente está respondiendo a cada uno de los asistentes y a cada una de las consultas que se están dando. Vamos a darnos oportunidad de esperar otras y de empezar a dar lectura a las que ya se respondieron. A través de nuestra plataforma Webex, pues no tenemos ninguna consulta. Y en Facebook, dice Carla Tamayo, con respecto a la DEVI, si manifiesto un ventilador, ¿es necesario algún certificado donde se manifieste la potencia que propongo? Con que nos manden la ficha técnica donde se especifique la potencia del ventilador, sin la lámpara, con eso es suficiente. Actualmente estoy en proceso de evaluación, he recibido 5 rechazos, 3 de carácter técnico en preparación de DEVI, 2 por coordinación y organización por parte de CONAVI. Sugiero que en CONAVI se asigne a una persona y sea la única que le dé el seguimiento al mismo envío. Es una sugerencia. Hemos tenido una pregunta aquí en soporte técnico, que cuando
por motivos de estética, el desarrollador quiera meter algunos colores en la fachada, ¿cuál es la proporción máxima que pueden agregar sin que altere el valor del porcentaje de absortividad que tienes declarado en los valores del material? Bueno, ahí si tú bajas del 40%, vas a tener que mandar un certificado que avale esa absortividad. Si en caso dado de que los colores que te especifica la DEBI están sobre el 40%, no hay necesidad de ningún certificado. Ok, y por ejemplo, si le puso pintura reflectiva, pero quiere meterle colores en los marcos de las ventanas y unas cenefas en el exterior para darle vista, ¿eso se tiene que descontar de alguna forma dentro del porcentaje que tienes de absortividad o cómo lo manejarían esas cenefas y estos elementos decorativos? Que ya se pierde el efecto de la reflectividad, y como la herramienta no nos permite hacer secciones de esa superficie, entonces no se consideraría para el cálculo de la DEBI ese coeficiente de absortividad o de reflectancia. Se pierde el beneficio porque al final de cuentas no hay manera de poder seccionar dentro de una superficie de la fachada. A ese detalle no hay posibilidad de manifestar. ¿Y un margen de tolerancia? No, porque al final de cuentas estamos hablando de toda la superficie. O sea, lo que maneja la DEBI son las superficies completas, no secciones. Y en este caso, pues se rompe las secciones como si tuvieras, en teoría, un puente térmico. Entonces, le matas el beneficio a la superficie. Entonces no conviene meterle ningún otro color si vas a usar una pintura especial. Lo único que se reconoce es precisamente cuando lo vas a dejar en ese color, que se sume al cálculo de la DEBI, pero si hay una combinación de colores, no suma para el cálculo de la DEBI. Y yo creo que puedes utilizar cualquier color. Si utilizas una absortividad menor al 40%, ahí sí tú vas a tener que considerar que debe ir soportada por un certificado. O sea, vas a poder colocar los colores que requieras. Pero no importa si traes o no pintura reflectiva. A partir de que tú bajas de un 40%, nada más justificas que venga en un certificado como tal. Ok, gracias. En un edificio, hay una consulta, en un edificio, la orientación, ¿cómo debe de indicarse? Un edificio todos los edificios es con referencia a su sembrado. O sea, todo parte del sembrado de los edificios, ya sean viviendas aisladas, adosadas o verticales, todo parte del sembrado. Entonces, en la última diapositiva, si lo pueden revisar. En la última diapositiva que presentamos está justo la información que viene descrita en el manual de la DEBI. Entonces, en esta diapositiva, en esa, está visualizado como un ejemplo, un sembrado, que está en el recuadro del número 2. Y ahí es donde se ve precisamente cuál es, ahí está indicado el norte hacia arriba, y donde se debe de visualizar precisamente esa desviación es en función de ese sembrado, y en la DEBI vienen las pestañitas de cuál es la consideración para marcar esa desviación respecto al norte. Dice, ¿cómo se enviaría el análisis de las viviendas aisladas con muro, con junta constructiva para la vivienda intermedia y adosada?
Si el ID para ambas es el mismo, ¿cuál sería la nomenclatura a considerar al momento de enviarlo por correo? ¿Cuál es el...? Es vivienda aislada con una estructura para Aislada. intermedia. Es esta, ¿no? Vivienda Intermedia y aislada. Son adosadas. Sí. Para este caso, como nos indica, es una vivienda aislada y bueno, adosada. Estamos hablando de viviendas adosadas. Aquí en las viviendas aisladas. Aquí es importante conocer cómo está registrada su oferta, porque estamos haciendo unas adecuaciones, más bien homologando los criterios en función a cómo están registradas sus ofertas en RUP. Si están compartiendo un lote, tienen que ver las diapositivas que les estamos presentando. Si son viviendas que no comparten el lote, entonces hay otro supuesto. Entonces, por favor, revisen bien cuál es el caso más representativo. Hemos tratado de incorporar esta modificación a la guía todos los que hemos encontrado, pero si hubiera alguno específico, pues ya tendrían que mandar su duda específica a sustentable@conavi.gov.mx. Pero tiene que estar muy bien ligado el tema de cómo está registrada su oferta y cómo necesitamos que ustedes la declaren en la DEP. ¿A partir de cuándo tenemos esta guía ampliada? El lunes ya la tendremos publicada en el portal de Conavi. Nos ha llegado aquí a Gabinete también la duda sobre pigueta y bovedilla. En algunos casos hay unos modelos de la bovedilla que tiene una cejilla que permite como se encuentran las cejillas entre bovedilla y bovedilla, y en algunos casos los verificadores han admitido como una capa, un layer homogéneo de poliestireno. Ajá, pero en otros casos no. Entonces se tiene la duda de cuál es el criterio, si eso depende del propio producto de la vigueta o bovedilla, contar o no la cejilla, y el verificador cómo podría, en todos los casos, aprobar que efectivamente se cumple con esa placa de PS para lo de los prerequisitos. Ahí es importante que cuando estén declarando en su pestaña de valores FUBO, No. Si es para prerequisito, el asunto es de que dice la especificación que debe cumplir con la NMX C460. Entonces, si es para requisito, deben de exhibirle al verificador el cálculo de la NMX C460 para prerequisito. No estamos hablando de la evaluación que se integra en la DEBI. Es que cuando lo declaran en verificación, están poniendo EPS. Ese es lo que va sobre la cejilla. Entonces, cuando lo declaran ahí, te parece que es todo el elemento al 100%, que es toda la superficie. En el caso de la declaración para la pestaña de superficies en DEBI, más bien, no es cierto, para la de los valores U, ahí es donde deben de describir exactamente cuáles sus porcentajes de uso del EPS. Y esto va ligado entre el del sándwich de su sistema constructivo. Entonces, lo que debería de coincidir es el valor de resistencia térmica del EPS, tanto de la bovedilla, si es obviamente bovedilla de poliestireno, con el de la parte que se recubre de las viguetas, o si no, es una placa uniforme. Pero eso debe de estar descrito en su cálculo de valores U. Es que es eso, lo que le están dando cuando la seleccionan dicen que es el 100%. Entonces, cuando llega la pestaña de verificación y verificadores y estás poniendo una placa de EPS, Es nuevamente la consulta que se hace sobre el tema del edificio. La pregunta es todavía más específica. Dice, si tengo un prototipo vertical
con el mismo prototipo, pero dentro del mismo edificio tengo dos orientaciones respecto a la puerta de entrada del mismo departamento, ¿qué orientación lleva? ¿La entrada del edificio vertical o la entrada de los departamentos? Aquí el manual de Debbie te describe que debes de identificar tu acceso principal al edificio por la vialidad principal que tienes de frente a tu fachada de acceso, o si bien tienes franca la puerta de acceso a esa vialidad, y si en caso dado de que ese edificio tuviera dos entradas y estuviera entre dos vialidades, tienes que identificar cuál es la vialidad principal hacia ese edificio. RUP te indica que cuando tienes esos casos, tienes que identificar cuál es la vialidad principal al acceso hacia el edificio, cuando haces tu registro de oferta. Pero no hay que confundir el acceso del edificio con el acceso a los departamentos. Pregunta, ¿los resultados que me arroja la Debbie respecto a la reducción de CO2 sobrepasa el 20% en todas sus orientaciones? ¿Quiere decir que es correcto? ¿Cómo puede utilizar la calculadora de RUP o cómo puede saber si es correcto el prototipo optimizado? Es que está confundiendo la CO2. Creo que se está confundiendo. El tema del ahorro de CO2 lo estamos reflejando en la calculadora. Entonces, para eso tienen que aplicar todas las herramientas de cálculo. ¿A qué me refiero? Hacer la Debbie, hacer la SABI y hacer el IDG. Con eso es con lo que se calcula el valor de reducción de CO2. A ver, ¿puedes pasar en el reporte? Dice, aquí hay una pregunta. ¿El valor que revisan en el reporte de la marca de vivienda sustentable de CO2 es el de la parte inferior o el de la parte superior? Porque varían los datos en RUP. El reporte que nosotros emitimos... ¿El reporte? ¿No tenemos el reporte? Sí, lo tenemos acá. Ahí. Ahí. Son los que están en la parte de arriba. Porcentaje de reducción de emisiones. Son de la parte de arriba. Si ahorita pueden ver la pantalla que tenemos en el Facebook, es la parte de arriba de... Este es un ejemplo del reporte, pero estos son los datos con los que trabajamos. Aquí dice, reforzando el comentario de Manuel Varela, coincido en que haya asignado una persona para seguimiento. Mi caso fue recibido rechazos, los corregí, se tardaron otros 5 días hábiles, me indicaron rechazos nuevos que en la primera revisión no estaban y perdí otros 5 días. Estamos justo precisamente haciendo esta unificación de criterios. No hay una asignación directa de personas para las mismas revisiones de prototipos, porque justo es lo que les hemos dicho, no guardamos la información anterior, ingresan como una nueva revisión de prototipo. Lo que estamos haciendo es unificar para que los rechazos no se vuelvan a dar por otras situaciones. Estamos tratando de que se haga la revisión exhaustiva de todos los prototipos, aunque de entrada veamos que le falta algún documento, siempre terminamos de revisar la información como si fuéramos a emitir un reporte de aceptación para que se revisen todos los campos y las pestañas de las DEBIs, se revise todo lo que es de agua y no tengamos nuevamente un rechazo por otra consideración distinta. Entonces, sí estamos trabajando mucho en hacer la unificación de los criterios. Sin embargo, no va a haber una asignación por persona, por prototipos que vuelven a llegar a revisión. Si tengo un caso en particular, me aprobaron un prototipo por su reporte de reducción, pero al cargarlo en el sistema de RUP, este no reconoce el IDG correspondiente.
A respuesta del mismo RUP, el IDG no se reconoce debido a un error en la aprobación de CONAVI. Hemos reportado este hecho al Correo Sustentable, pero al día de hoy no hemos recibido respuesta, porque el IDG aprobado no se reconoce. Aquí el tema, puede ser que haya una situación de rechazo porque no coincide el IDG y tienen que revisar el tema de sus ecotecnologías de agua principalmente, de la SABI. O sea, lo que nos mandan de la SABI tiene que coincidir con lo que ustedes cargan en RUP, porque si no, el IDG no coincide con nuestro reporte. No es un error del reporte de CONAVI. CONAVI lo que hace es evaluar con base en lo que ustedes nos envían. Si ustedes nos envían una DEBI con ciertas características de optimización y las llevan a obra, las implementan y eso se los marcan como válido, entonces nosotros hacemos una revisión directamente al RUP de lo que nosotros estamos emitiendo en nuestro reporte y lo constatamos con lo que está. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, para caso de optimizar con ecotecnologías de agua, ponen una regadera para la optimización de 3.5 litros y cuando las registran en RUP ponen una de 1, pues entonces ahí hay un cambio de ecotecnología y eso es lo que estamos viendo que está haciendo la diferencia en las calificaciones del IDG. Entonces, si nosotros vemos que otorgamos un reporte con una calificación D de IDG y en RUP nos reporta una B, pues entonces ahí es donde nosotros emitimos un rechazo de la marca. No es un error de CONAVI, vuelvo a insistir. Tienen que asegurarse de lo que estén marcando en RUP que coincida con lo que nosotros estamos evaluando. Dice, favor de atender las preguntas en el orden que fueron hechas. Estamos revisando ahorita, yo estoy revisando las del Facebook y voy en la de Manuel Varela nuevamente. Ayudaría enorme si regalarían una versión completa general, enlistaran todas las observaciones a solventar y hacerla llegar al oferente. En nuestros reportes de rechazo estamos siendo lo más específicos en qué se están equivocando. Si tuvieran una duda en cuanto reciben su reporte de rechazo, por favor, manden su duda al correo inmediatamente para que les atendamos. Dice, escribe acá. No sé, ¿no me senté? ¿Me senté? Sí, es que ¿van de abajo hacia arriba? De la última. Sí. Es que, ¿saben qué? Tenemos aquí unas que llegan en un momento distinto y creo que yo las tengo en otro orden. Pero estas son las más viejitas. Sí. ¿Sí? Entonces, dice Crene Aragón, los resultados que me arroja la DEBI respecto a la reducción de CO2, si me sobrepasa el 20%, este ya lo habíamos leído. Este también ya lo hemos leído. Después, ¿qué me pueden decir de las etiquetas que se colocarían en las casas con respecto al ahorro eléctrico? ¿Es ya una realidad o todavía se trabaja en ello? Más específicamente me refiero a que el cliente sepa que verdaderamente su casa está certificada como sustentable y que sepa el valor del IDG. El ahorro eléctrico. Esto tiene que ver con el etiquetado de la vivienda y todavía no tenemos el proceso de etiquetado porque al final de cuentas esto va a ir asociado a procesos de revisión, monitoreo y verificación de las viviendas. En este momento todavía no tenemos el procedimiento, estamos generando con ustedes la información para poder ir a verificar las viviendas y constatar los ahorros que se están estimando en estos cálculos del CICEVIVE. Tendremos otro Facebook Live para explicarles el proceso de marca. Entonces, seguramente nos estaremos coordinando la próxima semana porque es un proceso también que queremos que le quede claro a todo mundo y no lo traemos para esta sesión. Entonces, si en la fachada principal es el sur, pero pide respecto al norte solo entre menos 45 y 45, entonces una fachada plena al sur sería 0.
A ver, ahí va otra vez la pregunta. Si la fachada principal es al sur, pero pide respecto al norte solo entre menos 45 y 45, entonces una fachada plena al sur sería 0. Es un franco. Ajá. ¿No? O sea, sí. Que lo harías hacia el norte, ¿no? Ajá, siempre el acceso, para el análisis en la pestaña de superficies, tú vas a considerar tu prototipo que está orientado hacia el norte con respecto al acceso. Ahí no necesitas identificar si está hacia el sur con respecto a tu sembrado, que es muy diferente. Si tu sembrado tiene un ángulo de rotación, ahí lo vas a tener que especificar en la hoja de resultados. Pero en la pestaña de superficies, ahí sí me vas a indicar que siempre esa vivienda tiene un acceso con orientación hacia el norte, aunque esté hacia el sur. En la hoja de superficies. Sin embargo, en la hoja de resultados, ahí es importante que sí registren la desviación que tiene la vivienda respecto al norte en el sembrado. En la imagen se ve, ¿no? Por ejemplo, las casas están marcadas en verde, esas son las casas que se están optimizando. En este caso, el acceso o la puerta sería como un noroeste para estos efectos, ¿no? Pero se encuentra dentro de un rango que excede, este caso excede a los 45, ¿no? Entonces lo que se hace es registrar el ángulo complementario, que en este caso sería menos 30, porque si le ponemos el ángulo real, cambia a una orientación oeste. De cualquier forma, si tienen duda, por favor, envíen imágenes de su sembrado para que entonces les podamos corroborar su información. A través de Canadevi, por favor. Después dice, tengo un prototipo optimizado que tiene IDG E, pero para alcanzar en RUP queda como F. Y me dicen que ellos solo reflejan la información que tiene el archivo. ¿Qué procede? Justo cuando están en el límite de pasar entre una letra y otra, puede suceder que en RUP tengan una calificación inferior. Y esto es por la orientación. Entonces sí puede suceder que algunas viviendas puedan estar con una letra distinta a la que el resto está, dependiendo de su orientación. Eso es porque sus valores están muy al límite del cumplimiento tanto de las letras del IDG o el porcentaje de reducción de emisiones. Si César comentó que es la cantidad de watts sin lámpara, solo el motor del ventilador es correcto. Dice, esto de los 45 grados ya lo vimos. ¿Cómo es el proceso de marca? Se los diremos en un momento. Acá hay una que estaba de Alex Albarrán. ¿Valdría la pena agregar en esta guía extendida este procedimiento de carga correcta de ecos de agua en RUP? Debido a que el proceso cambió de 2017 a 2018 y los desarrollos no están al tanto de este cambio. La razón por la cual esta situación ha sido muy constante. En este sentido, hemos tratado de resolver la mayoría de las cuestiones que nosotros observamos al momento de que hay una carga en RUP. Sin embargo, también quiero comentarles que esos procesos no son de CONAVI, esos procesos son de RUP. Y entonces ustedes tienen que estar al pendiente si hay alguna actualización en RUP para saber cómo hay que cargar sus ecotecnologías. Trataremos de ayudarles en todo lo posible, pero si es una cuestión de carga de RUP, que es una cuestión de carga de oferta, que no les coincide la orientación que tienen declarada con su prototipo, todas esas cuestiones sí son de RUP y ustedes deben de conocerlas o acercarse a RUP, levantar sus incidentes correspondientes si tienen que hacer un cambio de ecotecnologías porque ya las tenían cargadas desde hace tiempo. Esos procesos ustedes los deben de conocer porque son cuestiones de operación, de oferta y de registro. No es un proceso que tenga que ver con la evaluación de la vivienda sustentable. ISOD dice, las regaderas se escogen como una ecotecnología. ¿Es como un error común?
No entiendo bien la pregunta, pero sí necesitan escoger las tecnologías que están utilizando para sus optimizaciones y que sean las que les valide el verificador. Y sí, las que registran para la optimización de la SABI, y esas son las que nosotros revisamos. Dice Pablo, ¿por qué no se puede aceptar un reporte de reducción de emisiones de 2017 si el DEBI lo importamos a la nueva versión 1.1 y prácticamente es el mismo resultado? Porque el reporte de reducción de emisiones que se hizo en 2017 se hizo bajo esas otras consideraciones y no teníamos la línea base homologada. Hoy, en 2018, la línea base se homologó y la información que viene dentro de la DEBI 1.1 trae inmersa la línea base. Por lo tanto, sí, efectivamente, puede ser que sean muy coincidentes los valores entre 2017 y 2018. Sin embargo, la extracción de la información se hace en 2018, no en 2017. Entonces, es necesario que hagan todo el proceso de evaluación con nosotros para que tengan un reporte actualizado. Después dice Isot, hay rechazo de la marca que no encontramos cuál puede ser la diferencia. ¿Lo podemos revisar con alguien de ustedes para revisarlo? Mande el correo específico donde está la duda del rechazo de marca. Insisto, el correo es sustentable@conavi.gov.mx. Para corregir, es necesario levantar un incidente en RUP para el cambio de estatus en ecotecnologías, llaves de lavabo, fregadero y regadera. Necesitan eliminarlas ya que las liberé RUP y cargarlas declaradas en SABI con el gasto correcto. Aquí justo es bien importante que ustedes conozcan cuáles son los catálogos con los que cuenta RUP para que ustedes asocien en la SABI la ecotecnología correcta. Nosotros no hacemos una valoración de qué es lo que están ustedes marcando en SABI y qué es lo que están marcando en RUP. Simple y sencillamente estamos haciendo una constatación de lo que ustedes nos mandan. Y si hay una diferencia, por favor, ustedes ajustenla. El comunicado de 10 de mayo explica mejor las coincidencias de las llaves y regadera. Creo que con eso atendemos todas las preguntas que se hicieron a través de esta transmisión vía Facebook Live. Vía plataforma Webex no recibimos preguntas. Entonces, estamos por cerrar esta sesión. Les recuerdo que aquí en Canadevi tenemos un área de soporte técnico con quien pueden dirigirse, podemos darles las atenciones y los servicios. Contamos con 2 multiplicadores certificados por el Infonavit, Alejandro Salas, quien está atendiendo los servicios de la Cámara, y está también con nosotros Cuauhtémoc Ríos para darles el apoyo. Quiero también comentarles, ya para finalizar esta sesión, que deben de tener mucho conocimiento de su oferta para que cuando acudan a un multiplicador, a un asesor o simple y sencillamente al interior de sus empresas, no se topen con rechazos. Entonces, si es la persona que sabe de cómo está cargando su oferta en RUP, pues que esté consciente de dónde tiene que encontrar la información. Nosotros hemos hecho algunas pantallas para que los orientemos, pero al final de cuentas ustedes son los que deben de asociar sus ofertas con todo el proceso de evaluación que hay. Nosotros como CONAVI estaremos apoyándolos a través de capacitaciones
También estamos reforzando capacitación a los multiplicadores, porque efectivamente, así como ahorita lo comentaron en varios de sus comentarios, hay un alto índice de rechazos. Y muchos de estos rechazos no son solamente por una evaluación de una débil o un llenado de débil. Va más allá de la carga de débil. Hay problemas asociados con RUB, y no porque RUB lo está haciendo mal, sino porque no coincide lo que ustedes están poniendo. Entonces, vamos a propiciar estas capacitaciones, trataremos de buscar este acercamiento con Canadevi para que no solamente se atiendan los temas de DEBI, SABI y todo el proceso de evaluación, sino que se refuerce a través de expertos la capacitación a todo el proceso de carga de RUB, de incidentes, incluso ya en el proceso de originaciones de crédito. Hay cuestiones que precisamente con este cambio, pues existen viviendas que ya van en procesos muy adelantados, se caen las operaciones y tienen que volverlas a evaluar ahora con estas nuevas reglas. Todo eso es un proceso que no lo subsanamos directamente solo con la capacitación de la DEBI. Se necesita tener conocimiento de todo lo que existe y cuáles son los momentos en los que deben de hacer algunos ajustes, tanto en RUB como en la oferta, para que ustedes puedan tener toda la calificación completa. A nosotros nos interesa mucho que esto vaya avanzando demasiado, por eso es que si ustedes tienen más dudas, consúltenos a través del correo, siempre les damos respuesta, y a través de Canadevi, por favor, acérquense para que les asesoren correctamente en todos los procesos. Gracias. Muy bien.